La paz de Dios llene sus corazones en este día. Vamos a seguir estudiando en nuestra serie Edifica tu Espíritu. Y el día de hoy corresponde a una de las virtudes más importantes que todo ser humano tiene que desarrollar. Le estoy hablando de la integridad. El tema en esta semana es un corazón íntegro. Dios desea habitar en el corazón del hombre. Desea plasmar su misericordia y su fidelidad, pero está buscando un corazón íntegro, transparente, totalmente de Él y para Él. Está escrito en la palabra del Señor, si gusta que podamos abrir nuestra Biblia, en el capítulo 28 del libro de Proverbios, en el versículo 18. Está escrito: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Oremos. Estamos pidiendo, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Tú eres el único que puede entresacar lo precioso de lo vil. Tú eres el único que puede convertir el alma. Tú eres el único que puede renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Y te pedimos que tu palabra en este día quede sembrada en nuestro corazón y ésta pueda dar un fruto abundante. Te damos gracias porque tenemos la libertad, Señor, de abrir tu palabra, de escudriñarla, de meditarla. Este tesoro precioso, queremos cada día llenarnos más de él. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quisiera leer este pasaje de Proverbios 28. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Mire qué importante es que tú y yo desarrollemos un corazón íntegro, porque cuando caminamos en integridad seremos salvos. Seremos salvos de la ira venidera. Nos apropiaremos de esa promesa de vida eterna. Dice la contraparte de este proverbio: mas el de perversos caminos caerá en alguno. Sin embargo, Dios está buscando un corazón íntegro que tema su nombre. El salmista en el capítulo 101, versículo 2, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y entonces entenderemos el camino de la perfección y caminaremos en todo lugar, en toda situación, en integridad. Actualmente, la integridad es una virtud, es un valor que se ha perdido. Sobre todo hoy en día con esta pandemia, cuánta falsedad en las cifras, y no nada más hablo en México, sino en todo el mundo. Tantas contradicciones, tantas malas acciones por parte de los gobiernos, tantas malas decisiones que pudimos haber evitado muchas muertes si algunos gobernantes hubieran tomado las medidas prontas, las medidas favorables para toda la nación. Y eso es una falta de integridad. Dice la Escritura en Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios, en lo más profundo del vientre de la mujer, entretejió a un ser perfecto, con un corazón que temía el nombre de Dios por cuanto le podía ver cara a cara en el vientre. Sin embargo, el hombre ha desviado su corazón del Señor y ha buscado y ha caminado en muchas perversiones. Aun cuando Dios hizo al hombre recto, obraron Adán y Eva de manera diferente.
a lo que el Señor les había pedido. Hicieron lo contrario. Se escondieron de su presencia, habitaban en la plenitud de Dios todo el tiempo, le disfrutaban cara a cara porque el Señor caminaba en el huerto de manera permanente y sin embargo, ellos menospreciaron todo esto. Y cuando Dios los cuestionó, usted recordará en el capítulo 3 de Génesis, no reconocían su responsabilidad y eso es una falta de integridad. Cuando no reconocemos nuestro mal, cuando no reconocemos que hemos fallado y no asumimos la responsabilidad. Y eso nos estará llevando a despreciar la presencia del Señor, escondiéndonos de ella, a no reconocer nuestras faltas o nuestros actos. Vemos, por ejemplo, el caso de Caín, que no ofreció un excelente sacrificio a Dios, teniendo la posibilidad de hacerlo. No le dio lo mejor a él. Y cuando Dios se agradó del sacrificio de Abel, su hermano, el corazón de Caín se ensañó y le mató. Cumpliéndose la palabra en Proverbios 29:10, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. ¿Recuerda usted que cuando Dios confronta a Caín, con disimulo declaró que no sabía dónde estaba Abel, su hermano, sabiendo que Dios todo lo ve? No solamente aborreció a su hermano, sino que aún aumentó mentira delante de Dios. ¿Qué diremos de Jacob? Esa falta de integridad hacia Isaac, su padre, deshonrándole al simular que era Esaú. O Labán hacia Jacob al querer engañarle con su salario de ovejas. Pero el día de hoy quisiéramos iniciar con un ejemplo en el cual nuestro Señor Jesucristo nos muestra de una manera muy clara qué es la integridad y la falta de esta. Si gusta acompañarme a Marcos en el capítulo 10, versículos del 17 al 21. El libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 21. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Una actitud de parte de este joven sumisa delante del Señor. Él le reconocía a tal grado que quiso estar cercano al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, y formar parte de su equipo de trabajo, de sus colaboradores. Pero vemos en este pasaje varios aspectos importantes. Para mí el más importante está descrito en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. El Señor nos mira. Él nos observa atentamente. Él escudriña lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Él mira las intenciones del corazón. Él mira nuestras acciones. Y lo más hermoso y sorprendente de la gracia y de la misericordia de Dios, que aun como somos, Él nos ama. Está escrito en la palabra en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado y por lo tanto he prolongado a ti mi misericordia. Él nos ama a pesar
de cómo somos tú y yo. Y Él está esperando que vayamos a Él, como lo hizo este joven rico. Como leíamos en el Salmo 101, versículo 2, en la segunda parte, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Hasta este momento pudiéramos decir que este joven rico era perfecto en todos sus caminos, pues guardaba los mandamientos desde su juventud. Era ejemplo en palabra, en conducta, amor, en espíritu, en fe y en pureza. Como dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino sino con guardar tu palabra? Y este joven había caminado en los mandamientos del Señor desde su juventud. ¿Quién quisiera tener un hijo de esta forma, de esta naturaleza? Yo creo que todos. Pudiéramos pensar que él era íntegro, completo. Sin embargo, en el versículo 21 el Señor le dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Una cosa le hacía falta, dejar todas sus riquezas para poder ser íntegro, completo a Dios. Dice la palabra en Job, capítulo 9, versículo 21. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Y de entrada el joven rico lo que presentó fue su currículum espiritual al maestro, sabiendo que el Señor Jesucristo conoce todo de nosotros, aún lo que nosotros desconocemos, lo profundo de nuestros pensamientos e intenciones, Él lo conoce. Realmente el joven rico no estaba dispuesto a renunciar a su vida. No estaba dispuesto a menguar para que Cristo creciera en él. Porque está escrito en este pasaje, una cosa le hacía falta, una cosa. Había guardado los mandamientos del Señor, sin embargo, una cosa le hacía falta. Y al faltar algo en la vida de una persona, habla de una falta de integridad. ¿Por qué le digo esto? Por definición, la integridad dice lo siguiente, aquello que no falta ninguna de sus partes, que abarca todos los aspectos. Persona recta, intachable, honrado, entero, inseparable, completo, justo, pleno, puro, casto, imparcial, neutral, cumplidor, intacto. El joven rico no podía separarse de sus riquezas, pues éstas le poseían. No le podía entregar plenamente su corazón al Señor, pues estaban las riquezas antes que los demás. El ser íntegro habla de una persona plena, recta para con Dios, el ser lleno de Dios, de ser transparentes delante de Dios. El ser íntegro denota ser el 100% para con Dios, el ser lo que decimos ser. Podemos observar hasta cierto punto que en el corazón del joven rico había cierta jactancia de lo que era, cierta soberbia. Tenía un alto concepto de sí mismo, pero vemos que realmente no amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pues está escrito la palabra en Mateo 6:20, si gusta abrir su Biblia, en Mateo 6, versículo 20. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podía seguir a Jesús, pues su corazón estaba en las riquezas y no se podía entregar al 100% al Señor. No era íntegro, no era completo para con Dios, pues solamente una cosa le hacía falta. Jesús le respondió al joven de lo que le hacía falta. Y en esta mañana, ¿qué cosa o qué cosas serán las que nos faltan a ti y a mí para tener un corazón completo y rendido, íntegro,
delante de la presencia de Dios? Meditemos en esta pregunta por un momento. ¿Qué cosa o qué cosas serán las que nos faltan para tener un corazón completo, transparente, íntegro para el Señor Jesucristo? El anhelo de Dios es habitar con nosotros y en nosotros. Él desea derramar su corazón, por eso es que Él nos revela todas las cosas, como está escrito en la palabra. Las cosas escondidas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos y para los hijos de sus hijos. ¡Qué promesa! Él quiere revelarse a nosotros, Él quiere ser transparente a nosotros, Él quiere ser íntegro, no ocultar nada. Se entrega a nosotros en toda su plenitud. Por eso leímos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él viene a entregarse a nosotros en toda su plenitud. ¿De qué manera? Sanando, salvando, restaurando, liberando, protegiendo, proveyendo, animando, consolando. Él es íntegro en su persona. Lo que Él dice lo hace. Él desea entregarse completamente a nosotros, pero nosotros seremos íntegros al entregarnos plenamente a Él. Seremos íntegros al edificar nuestro espíritu y desarrollar ese corazón transparente delante de la presencia de Dios. Una cosa te hace falta en tu corazón, le dijo al joven rico, para que seas mío, para que formes parte de mi gran equipo de colaboradores, de esa gran comisión que extenderán el reino hasta el último rincón de la tierra. Una cosa te hace falta en tu corazón: totalmente pleno, completo, vasto, íntegro. Ese también es significado de integridad. Por eso el Señor en Proverbios 23:26 nos dejó escrito: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando tú y yo entregamos nuestro corazón a Dios, podremos mirar y guardar y aún cumplir sus mandamientos. Al entregarnos plenamente a Él, su presencia está en nosotros. Dios debe llenar el 100% de cada una de las áreas de nuestras vidas. Con Él estamos completos en todas las áreas: anímicas, sentimental, familiar, espiritual, todo, porque su gloria lo llena todo. Cuando somos íntegros, no ocultamos nada, no hacemos nada en oculto, pues de lo contrario nos acontece como Adán y Eva, que se ocultaron de su presencia, o como el joven rico no se atrevió a seguir a Jesús y se fue de él. ¿Qué características tenemos que desarrollar para que nuestro corazón sea íntegro? ¿Cómo podemos ser íntegros? Vamos a ver un ejemplo para aprender cómo ser íntegro. Por supuesto, nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él puso hombres aquí en la tierra y dejó escrito a través de su palabra, que es eterna, que aun cuando pasen generaciones, aun cuando pasen tantas pandemias, tantas situaciones, su palabra no cambia. Y su palabra es fiel. Y su palabra penetra en los corazones y sigue transformando. Vamos a ver el ejemplo de Job. Dice la palabra en el Salmo 139, versículo del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para que tú y yo desarrollemos un corazón íntegro, primeramente tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón y descubra lo que hay en nuestro corazón, que entresaque lo precioso de lo vil.
Número 2. Al permitir que Dios nos mire, nos muestre lo que nos hace falta, en nosotros está el renunciar a esta falta. Hoy en día las personas cuando son descubiertas engañan, se esconden, se justifican, mienten, como Caín. El camino a la integridad es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y cambiar. Por eso en Proverbios 19 nos dice la siguiente promesa: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ahora sí veamos el ejemplo de Job. Hubo un varón de Dios íntegro, porque se entregó completamente al Señor. Se entregó completamente al Señor. Dice la palabra del Señor, si gusta acompañarme, mire cómo lo describe nuestro Señor. ¿Cuáles eran las características de Job? En el capítulo 1, dice en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué características tenía Job. Era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón íntegro, lleno del Señor. Él pasó por un quebrantamiento muy grande. Sus hijos e hijas le fueron arrebatados. Su salud, su provisión, sus riquezas, su corazón fue probado y quebrantado. Dice la palabra del Señor en Lucas 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el caso de Job, en el tiempo de la prueba, él se afirmó más en los caminos del Señor. ¿Cuántas personas en el tiempo de prueba se apartan de Dios, se alejan y dejan de ser íntegros? Pierden su integridad en pruebas, ven salidas fáciles, como en el caso de la esposa de Job, como nos los describe en Job 2, del 9 al 10. Le dice estas palabras: maldice a Dios y muérete. Por esos pequeños detalles, por ver obstáculos con facilidad, se puede perder la integridad con mucha facilidad. Al estudiar todo el libro de Job, es sorprendente el corazón de este varón. Dice la palabra en el capítulo 19, versículo 1 del libro de Proverbios: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Job se quedó sin nada, sin nada. Y Job, siendo perfecto y temeroso del Señor, dejó que el Señor le escudriñara su corazón. Abramos la palabra en Job 13:16. Job 13:16. Está escrito: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Ahí reconoce al Señor, al único Dios de su salvación, al único Dios de su esperanza, nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de los siguientes capítulos, Job manifiesta esa necesidad de Dios al reconocer la brevedad de su vida, al reconocer que solo con Él tiene todo, que Él no tiene nada, como lo manifestó en Job 1 del 20 al 22, usted lo ha leído. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job, a pesar de su situación, a pesar de las pruebas, nunca se apartó del Señor. Se mantuvo en integridad, manifestando una continua relación con Dios para que tú y yo podamos desarrollar un corazón íntegro. Necesitamos relacionarnos con el Señor continuamente. A pesar de su condición,
Él nunca se apartó del Señor y nunca dejó de alabarle. Dios se agrada al mantenernos íntegros en todo tiempo. Está escrito en el Salmo 16:3, Salmos 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complació de Job. ¿Qué era lo que hacía? Que a pesar de tantas pruebas, de tantas aflicciones, él seguía íntegro. Él habitaba en el monte del Señor. Él desarrollaba esa relación continua a pesar de su situación física y anímica. Él nunca se apartó de su Creador. Abramos en Job 27, versículos del 2 al 6. Job 27 del 2 al 6. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios, esta es la parte más interesante, no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Cuando el salmista declara estas palabras, bendice alma mía al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Esto era lo que estaba haciendo Job. Ordenar a su alma, que es el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Le estaba ordenando solamente exaltar el nombre del Señor. Y aun cuando su corazón estaba quebrantado, sus labios no hablaron iniquidad, su lengua no habló mentira y su corazón habló verdad. No podemos declarar que amamos al Señor si continuamos mintiendo y engañando. No seríamos íntegros, pues no actuaríamos lo que declararíamos. Dice la palabra del Señor, acompáñeme en Job 31. Y vamos a leer algunos versículos. El 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. ¿De qué nos habla esto? El corazón de Job fue íntegro porque no habló mentira, porque no se apartó de los mandamientos del Señor, tenía sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el versículo 16, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Aquí nos habla que él era misericordioso con el huérfano y con la viuda, con el necesitado. Como está escrito en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Las riquezas no poseían su corazón. Esto lo describe en los versículos 24 al 25. Estamos revisando Job 31. En el versículo 29 al 30 nos habla que él no se alegraba por el sufrimiento de sus enemigos. Él desarrolló un corazón íntegro porque en el versículo 31 al 32 de Job 31 nos habla que él era hospedador. Al final de su discurso, en Job 32-35, nos habla, he aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Podemos ver que de sus labios declaraba una esperanza, una confianza plena, aun a pesar de su situación,
como el salmista. En mis palabras está el poder para bendecir o para maldecir. Lo hemos aprendido en otras enseñanzas, pero otra vez a través de mis labios yo puedo manifestar integridad o lo contrario, perversidad. Él tenía su confianza. Su escudo estaba en el Señor, como está escrito, que salva a los rectos de corazón. Hay salvación a los íntegros de corazón. Cuando tú y yo nos dispongamos a habitar en las moradas del Señor, Dios irá puliendo un corazón íntegro. Por eso el salmista declaraba, quita de mí este corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne. Aún en Ezequiel está profetizado todo esto. Cuando habitamos en la presencia del Señor todo el tiempo, Dios irá moldeando nuestro corazón. Él nos anhela y Él desea hacer habitación con nosotros y en nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Salmos 101, versículos del 1 al 8, si gusta acompañarme. Salmos, capítulo 101, versículos del 1 al 8. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Dios. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Cuando nosotros nos apartamos de todo esto que está descrito en este salmo, tú y yo caminaremos en integridad. ¿Qué promesas alcanzarán aquellos que buscan tener un corazón íntegro? Número 1, estaremos con Él. Número 2, Dios nos provee de sabiduría. Como está escrito en el capítulo 2 de Proverbios, versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Nos va bien y a nuestros hijos. Dice la palabra en Deuteronomio 12, 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a todos tus hijos después de ti para siempre. Hay una promesa para los que caminan en integridad. La descendencia será bendita. Será poderosa en la tierra la generación de los rectos. El Señor no nos desamparará, porque el Señor ama la rectitud y a pesar de esta pandemia, a pesar de esta situación, Él no nos deja. Hay un final dichoso. Salmos 37, 37 nos los dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y como leíamos en un principio, en nuestra cita base de Proverbios 28, 18, seremos salvos. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El joven rico, afligido por las palabras de Jesucristo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones y no fue capaz de entregarse completamente al Señor. No fue capaz de ser íntegro. El Señor, mirando a su alrededor, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esto lo describe en Marcos 10, 23.
Y Dios desea que tú y yo le entreguemos nuestro corazón, que todas las riquezas que nos poseen para ser completas para Dios, las hagamos a un lado. Job enfrentó diferentes pruebas, fue confrontado. Dios escudriñó lo más profundo de su corazón y Dios desea que así como Job, tú y yo podamos permitirle al Señor que escudriñe lo profundo de nuestro corazón, reconociendo primeramente nuestro mal, nuestro pecado, el ser transparente. ¿Qué es lo que está poseyendo a nuestro corazón antes de buscar y de seguir al Señor? Y Dios desea manifestarse a su pueblo, Él nos anhela. Y Él desea que tú y yo podamos caminar en esa integridad. Vamos a orar. Padre, en este día ponemos delante de tu presencia estas palabras. Te damos gracias, Señor, porque siempre tu palabra será viva y eficaz a nuestros corazones. Tú mandas la palabra precisa en el tiempo preciso, simplemente para que podamos ser como hijos tuyos, caminar en santidad, edificar nuestro espíritu para ser rectos y perfectos delante de tu trono de gracia. Dios, en el nombre de Jesús ponemos delante de tu presencia nuestros corazones. Revela a cada uno de nosotros qué es lo que hay en lo profundo de él. ¿Cómo se encuentran nuestros pensamientos? ¿Cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Cómo se encuentran nuestros sentimientos, nuestras emociones? Aún toda esta situación de pandemia, si es más fuerte o ha sido más fuerte que el amor a ti, Padre, perdónanos y ayúdanos. Entresaca lo precioso de lo vil. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Padre, para que caminemos en integridad. Te necesitamos. Haz una obra perfecta en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que estemos revisando continuamente el estado de nuestro corazón cada día delante de la presencia del Señor. Dios le bendice. La paz de Dios está en su corazón.